Muy bien, entonces este es el hallazgo de la primera experiencia, del primer experimento que, como les digo, lo dirigió la NRC. Pero dense cuenta de que este hallazgo no da respuesta a lo que la empresa quería, no da explicación a lo que la empresa quería. Entonces, como la NRC no encuentra explicación, la NRC le pide ayuda a la Universidad de Harvard. Precisamente, como decimos en la lámina, ante la imposibilidad de explicar qué está pasando con la iluminación, en 1927 el Consejo Nacional de Investigaciones le pide colaboración a la Universidad de Harvard. Y por favor, lean conmigo el segundo párrafo de la lámina. Los decanos de Harvard encargaron la investigación al director del Departamento de Investigación Industrial de la universidad, el profesor Elton Mayo, quien también era profesor de gerencia industrial en Harvard Business School. Aquí tenemos entonces cómo entra Elton Mayo al mundo de la planta Hawthorne y cómo entra Elton Mayo a las experiencias o a los experimentos de Hawthorne. Elton Mayo era un importante profesor de psicología industrial, o sea, a ver, no era ningún tonto, pues, o sea, era un destacado profesor de psicología industrial, tan destacado que dirigía el Departamento de Investigación Industrial de Harvard y precisamente por sus calificaciones y por lo destacado que él era, le dijeron a él, los decanos, le dijeron, profesor Mayo, le toca, vaya usted y entre a ver qué es lo que está pasando allá. Junto con Elton Mayo, obviamente, trabajó un equipo de personas de la Universidad de Harvard. Pero digamos, los que se destacaron trabajando con el Tomayo fueron dos señores. Uno, el profesor Roslis-Berger, no sé cómo lo pronuncian ustedes, Roslis-Berger, que también era profesor de Harvard Business School, y un otro señor, un señor Dixon, que no era de la Universidad de Harvard, sino era el jefe de investigación laboral de los talleres Oso. O sea, era el jefe de investigación laboral de la planta. O sea, imagínate un jefe de investigación laboral, de investigación taylorista, obviamente. Bueno, entonces, así es como Elton Mayo comienza y llega a los experimentos de Hawthorne. Elton Mayo es un psicólogo industrial muy famoso, nació en Australia, de familia australiana, nació en una ciudad llamada Adelaida, en Australia, y él estudió en Australia y durante sus primeros años de profesión, él fue profesor en universidades importantes en Australia, en diferentes ciudades, en Canberra, en diferentes ciudades de Australia, pero fue un profesor tan destacado y un investigador en psicología industrial tan destacado que migró a Estados Unidos a ver, digamos, además que él estaba haciendo investigaciones en conducta humana, estaba haciendo investigaciones en fatiga, la fatiga del trabajador en su jornada de trabajo. O sea, como les digo, no es un recién llegado, pues, o sea, ya tenía una carrera y tenía un nombre. Fue a Estados Unidos a desarrollar su carrera y en Estados Unidos, ni más ni menos, la Universidad de Harvard lo contrató. Y a él se le conoce pues por haber sido el fundador, el padre de esta teoría de las relaciones humanas que ya vamos a conocer. Vamos a ver entonces qué es lo que hizo el Tom Mayo. Fíjense esta foto, esta es una foto que se tomaron los dos profes en la oficina del Tom Mayo cuando estaba comenzando el segundo experimento de Hawthorne, el Tom Mayo con Ross Lisberger. Bueno, vamos a ver qué hizo el Tom Mayo. En las experiencias de Hawthorne, los experimentos de Hawthorne, realmente se desarrollaron 5 experimentos, que son los que están acá. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen en el tiempo. Recuérdense que una preocupación mía en el curso siempre ha sido que ustedes se ubiquen en el tiempo. No me importa que ustedes luego no se sepan de memoria 1927, eso no importa, pero que se ubiquen en el tiempo. Entonces, quiero que se ubiquen en el tiempo y que vean que las experiencias de Hawthorne duraron 8 años. Duran 8 años desde que comenzaron con el experimento de iluminación de la NRC hasta que terminan con el test room con Elton Mayo y la Universidad de Harvard. Aquí hay 8 años. Pero ocurre que si bien
digamos, con la experiencia de iluminación, hicieron la experiencia, el NRC hizo la experiencia de iluminación hasta llegar a donde vimos que llegaron, que es descubrir que la producción se mantiene estable. Ellos no hicieron ninguna otra investigación, mientras que Elton Mayo y su equipo de la Universidad de Harvard sí. Y por eso es que decimos que existen 5 experimentos en Hawthorne o 5 experiencias de Hawthorne. ¿Por qué? Porque entre el 27 y el 32, que son los años en los que se desarrolló el test room, que es el experimento que dirigió Elton Mayo, se hicieron otras experiencias que fueron, digamos, como hijas de la experiencia del test room. O sea, que en la medida en que iba pasando el test room, eh, Elton Mayo iba sugiriendo otras experiencias como para completar sus investigaciones. Una de esas fue el programa de entrevistas. Fíjate que el programa de entrevistas eh, va del 28 al 30. Fíjate que estamos, como les digo, estamos comenzando en el 27 y estamos terminando en el 32, la prueba del test room. Entonces, fíjate que estamos comenzando el 27 y estamos terminando el 32, como lo ven. Entonces, entre el 27 y el 32 que dura el test room, además del test room se hicieron 3, por eso que son 5 experiencias en total, 3 experiencias más. El programa de entrevistas, un programa que se llamó el de la cámara de Mica, porque se preparó una cámara, un cuarto, pues un lugar particular para que obreros partieran láminas de mica, que era donde se montaban antes los teléfonos. Y el cuarto de alambres era o también era una parte de la planta donde se hacía embobinado, se hacía, digamos, ensamblaje con alambre de cobre. Pero lo que quiero destacar es que la, la prueba de iluminación fue una, la prueba del test room que dirigió eh, el Tomayo es otra, pero dentro del test room, como les digo, hubo estas 5 más, estas 3 más que hacen las 5. Entonces, aclarado eso en términos cronológicos, que me interesa que ustedes, digamos, no se pierdan en el tiempo, sino que vean cómo surge cada cosa, vamos ahora a comprender el test room y con esta parte, con este segmento de la clase, ahora sí presentamos los hallazgos del Elton Mayo. Entonces, vamos a presentar el test room. El test room fue un experimento en 15 pasos con grupos de 6 mujeres, grupos pequeños de 6 mujeres. Los 15 pasos ya los vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos cómo se disponían las 6 mujeres, las 6 operarias. Fíjense, tenemos un banco de trabajo o una mesa de trabajo aquí con materiales que las señoras están ensamblando. Y fíjense cómo se sentaban 3 y 3. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y de este lado, lo que pasa es que no están en la foto, una que de hecho tiene la silla vacía aquí, 1, 2 y 3 que estarán más acá. Pero fíjate que en el lado de allá de la siguiente foto puedes ver a las señoras que están de espalda. O sea, 1, 2 y no se ve la tercera, y la que está de frente, una acá. Y aquí hay un señor que debe ser uno de los capataces funcionales que en el momento estaba haciendo algo, pues, ¿no? Entonces, así trabajaban los grupos de 6 operarias, así se desarrollaba el trabajo. Aquí tenemos otra parte también con grupos de 6. O sea, fíjate que trabajaban 3 y 3, 3 y 3 enfrentadas. Aquí ya están ensamblando teléfonos. En la foto anterior ves que están todavía como armando cosas. Aquí ya están haciendo el ensamblaje final de la pieza telefónica. De hecho, vemos la señora que está más próxima en la foto, que tiene la mano encima de uno de los teléfonos. Se nota porque lo está poniendo. De hecho, eso que ustedes ven, no sé si se dan cuenta, pero eran como unas bandejas donde cada teléfono terminado lo ponían en las bandejas, y luego la bandeja rodaba, y cuando la bandeja rodaba, o sea, lanzaba el teléfono para otro lado, pero cuando lanzaba el teléfono lo contaba. Entonces contaba uno más. O sea, no solo era una bandeja, digamos, como para transportar los teléfonos ya armados, sino también era una bandeja contadora, una bandeja que contaba la producción. Bueno, los 15 pasos no los vamos a ver en detalle, no tiene sentido que veamos el paso 13, el paso 11, no tiene sentido.
En todo caso, permítanme destacar el primer paso, la línea de base. El primer paso fue elaborar la línea de base de la experiencia, del experimento. La línea de base es una medición inicial que uno tiene que hacer para todo. Cuando uno va a hacer un cambio, tiene que hacer una línea de base para todo. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una dieta porque están muy gordos o muy gordas y pasas un mes comiendo lechuga y queso blanco porque estás a dieta, al final del mes, cuando te montes en la balanza y te pesas, no sabes si rebajaste o no porque no hiciste la línea base. Tienes que haberte montado el día cero o el día uno, tienes que haberte montado en la balanza y anotar el peso que tenías. Esa es tu línea base para luego poder decir así, rebajé medio kilo, rebajé un kilo o aumenté 200 gramos. Tú tienes que elaborar una línea base. Entonces, el primer paso es la elaboración de línea base. Y el tercer paso, perdón, que se los destaco aquí porque es muy importante, es que ese pago, por tanto, el famoso pago a destajo, que se hacía sobre 100 operarias, como ahora están trabajando en una mesa de 6, ya no se calcula sobre 100, sino sobre 6. Esto es muy importante, este paso es muy importante, ya ustedes van a ver por qué. No se los voy a adelantar ahorita porque les voy a quemar la explicación para más adelante. No se los voy a decir ahorita, para ya van a ver por qué. Esto es muy importante. El pago ya no se hace por 100, sino por 6. O sea, se los voy a adelantar, pero sin adelantárselo. Pues simplemente cuando tú hacías por 100, tú calculabas cuánto habían producido las 100 operarias y en promedio, etcétera, etcétera, le pagabas a las 100 lo que habían producido. Cuando tú haces eso por 6, ya tú no estás trabajando 99 mujeres y tú, sino estás trabajando 5 señoras y tú. Entonces ya la comparación es distinta, pero no voy a decir más por no adelantarme. Bueno, pero en todo caso, vean, el resto de los pasos fueron: aumenta descanso, aumenta pausa, menos minutos, más pausa, con refrigerio, sin refrigerio, saliendo más temprano, saliendo más tarde, regresando a la condición anterior, volviendo a la condición siguiente. Así hicieron 15 pasos hasta que finalmente eh, el Tomayo ya dijo, mandó a parar, pues, y dijo, ya no hay más nada que decir. ¿Cuál fue el resultado del test room? ¿Se acuerdan que el resultado con la iluminación había sido que la producción se mantenía constante? Bueno, en el resultado del test room, la producción aumentó, por eso se los tengo subrayado acá. Aumentó, entiendan, con refrigerio, sin refrigerio, saliendo media hora más tarde, saliendo media hora más temprano, con 5 minutos de receso, con 10 minutos de receso, vuelta a los 5 minutos de receso, sin receso. Le ibas cambiando pasos y la producción cambiándole condiciones en esos 15 pasos, y la producción aumentaba, 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 aumentaba. Fíjate, estamos comparando los periodos 7, 10 y 13 porque esos periodos son comparativos, o sea, son similares. Fíjate, en el periodo 7, 2.500 relés. O sea, le están pagando, a los efectos de lo que están ustedes suponiendo, que si es el pago a destajo, le están pagando a las operarias por 2.500 relés a la semana. En el periodo 10 le están pagando por 2.800 relés, y en el periodo 13 le estás pagando por 3.000 relés. ¿Qué es un relé? Es un equipo eléctrico que hace, básicamente, un equipo eléctrico con un sistema de resortes que hace contacto, no contacto, contacto, no contacto, contacto, no contacto. Típicamente es las luces intermitentes cuando tú haces luces de cruce en el carro, que vas a cruzar y pones el bombillo a que prenda, apaga. O sea, que tic, tic, tic. Bueno, ese es un relé. Esa mecánica eléctrica es un reloj que se usaba en los teléfonos de antes, porque los teléfonos de antes, acuérdate que no tenían el discado digital, sino tenían un disco redondo con huequitos, cada huequito con un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú querías marcar el 6, por ejemplo, metías el dedito en el 6, girabas la ruedita hasta un tope que había que no te dejaba pasar, sacabas el dedito y un resorte regresaba el disco a su posición original, pero cuando lo iba regresando, si tú marcabas 6, en la medida en que regresaba, el relé contaba 1, 2, 3, 4 y marcaba 6, y así iba. Bueno, de 2.500 relés a 2.800 relés a 3.000 relés. Miren esto.
Aquí les pongo en la pantalla, miren esto. Este es un gráfico dibujado por Elton Mayo. Miren, todas las curvas están ascendientes. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Era de la industrialización neoclásica. No, la obra de Mayo ya es totalmente moderna. Ya la obra de Mayo es totalmente de relaciones humanas, totalmente. Ya Mayo cambió la historia del pensamiento organizativo. O sea, ya estamos en una segunda perspectiva. Ya nos olvidamos del mundo clásico mecánico Taylor Fayol, total. Eh, Fíjense, aquí estamos viendo los dibujos del Don Mayo en papel milimetrado, todas las curvas ascendentes. Eh, y por supuesto, como ustedes lo están sugiriendo, así como aumenta la producción, también aumenta el pago a destajo, obviamente. Claro que sí. Si producías 2.500 y vas a producir 2.800 o 300, obviamente la, el, el pago, pues. Fíjense, aquí les presento esto. Miren esto. Este es el recibo de pago de una señora, de una operaria llamada Teresa Lyman. Si ven conmigo, es le están pagando la semana que terminó el 13 de agosto de 1927. ¿Lo ven conmigo? Bueno, fíjate que normalmente una hora de trabajo, según la ley del trabajo, son 40 horas a la semana. Fíjate, esta señora trabajó 48 y 3 octavos y 3 octavos de hora. Eso son como 27 minutos. Ya te atiendo, Sebastián. 48, 3 cuartos, son como 20, como 25 minutos, 27 minutos. ¿Qué manera de contar el tiempo? 48 y 3 octavos de hora con una hora y media, o sea, 48, 49, sí, 50 horas a la semana. Mira, que ahí estás trabajando 50 horas a la semana, o sea, y actualmente se trabaja 40 por ley. Pero fíjate, aquí tienes la cifra, una obrera que ganó 28.40 después de descuentos y todo, 28.40 dólares a la semana. Eso es casi 30 dólares. Eso es 120 dólares en 1927. Eso es mucha plata. Eso realmente era mucha plata. Te pregunto, ¿tú crees que sea esta la razón? ¿Crees que sea este el motivo? Bueno, así como tú te lo estás preguntando, Mayo también se lo preguntó. Mayo se preguntó, ¿este aumento en el pago semanal es lo que está produciendo el aumento en la producción de relés de las obreras? Déjenme para atender un momentico a Sebastián que está preguntando, profe, no sé si entendí muy bien, pero al final la eficiencia aumentó con un cambio en los horarios y en los momentos de descanso de los trabajadores. Sí, claro, si no entendiste bien es que a lo mejor no quedaron claros los pasos. Que les digo, no tiene sentido que veamos los 15 pasos, paso 1, paso 2, paso 3. No, pero fíjate, ve la lógica, mira, tiene 2 pausas de 5 minutos, luego 2 pausas de 10, luego 6 pausas de 5, luego una pausa de 15 con refrigerio. Luego, sales media hora más temprano, luego sales otra media hora más temprano, más la media hora que ya tenía, está saliendo una hora más temprano, pero ahora luego sales una hora más tarde, luego trabajas una jornada de 5 días porque en aquel momento se trabajaba 6 días, se trabajaba hasta el sábado. Luego regresa, a eso me refiero. ¿Sí lo ves? ¿Lo ves, Sebastián? A eso me refiero eh, cuando digo que un cambio en horario y un cambio en descansos y un cambio en no sé cuánto no significó nada, porque quitabas descanso, quitabas refrigerio, ponías horas y la producción aumentaba. O sea, parece que tampoco había relación. ¿Sí? Era la monotonía en el horario de trabajo. No sé, de hecho, uno de los estudios del Tomayo es el estudio de la monotonía. Precisamente uno de los siguientes experimentos fue un experimento que se relacionó con la monotonía, el de la cámara de Mica. Bueno, vamos a seguir. Mayo se pregunta, ¿es este aumento en el pago semanal lo que produce el aumento constante en la producción de los relés de las obreras? Pues no, los hallazgos del Mayo son los siguientes.
Él dice que los cambios en la productividad no dependen ni de cambios en la iluminación, ni en que le pagues diferente, ni en que le cambies los periodos de descanso, ni en que les cambies las horas laborales. Él dice, son otros los factores los responsables de que la productividad aumente. Y aquí llegamos al centro, al meollo de la propuesta de Elton Mayo. Elton Mayo descubre la unidad social informal. Esto es un cambio notable en el pensamiento organizativo, o sea, un pensador organizativo que habiendo venido del pensamiento de Taylor, piense, no digo que piense diferente, sino que piense esto, ya es un cambio notable. Y por supuesto, por eso les digo, Elton Mayo no era ningún tonto, ya él era un formado investigador en psicología industrial, o sea, él sabe lo que estaba haciendo. Elton Mayo descubre la unidad social informal. Él descubre y reconoce que las operarias forman una unidad social que les da sentido de grupo primario. A ver, si ustedes están viendo Socio, eh, ustedes seguramente en Socio ya habrán visto grupos, ya habrán visto grupo primario, grupo de referencia, grupo de pertenencia, al esprit de corps de Fayol. No, es más que el esprit de corps. Es sensación de grupo, es pertenencia a grupo. Ustedes no han visto en Socio grupo primario, grupo de referencia, grupo de pertenencia, ¿sí? Bueno, fíjate lo que está diciendo el Mayo. El Mayo dice que las operarias forman un grupo, una unidad social que les da sensación de grupo primario. ¿Qué es un grupo primario? Si te acuerdas de Socio, el grupo primario es el grupo más íntimo que cada persona tiene básicamente por relación de consanguinidad, o sea, básicamente por relación de sangre. O sea, tu grupo primario es tú, tu papá y tu mamá, o tú, tu mamá y tus hermanos, o si estás casada, eres tú, tu esposa y tus hijos. En fin, o sea, un grupo primario no es tú con tus compañeras del liceo, no eres tú con este grupo de personas que está conectado en Zoom. Ese es otro grupo. Este es un grupo, por ejemplo, el que estamos ahorita es un grupo de pertenencia. Perteneces a este porque estás inscrita en esta sección. Pero ¿qué es un grupo primario? Tu grupo más íntimo. Y yo te pregunto, ¿estas 6 señoras que están armando teléfonos son hermanas o tienen algún lazo de sangre? Obviamente no, pero Elton Mayo dice sensación de grupo primario. O sea, cuando tú vas a trabajar, tú no estás trabajando con nadie que sea tu sangre, pero tú te sientes como si tú estuvieras trabajando con tus hermanas. ¿Lo ves? Y reconoce, como lo decimos aquí también, que las operarias forman una unidad social. Fíjate el juego de palabras, unidad social. ¿Qué quiere decir social? ¿Qué quiere decir social? Sociedad. Socio, ¿qué quiere decir socio? Grupo. ¿Y qué quiere decir unidad? Unidad es uno. ¿Qué quiere decir unidad social? Un grupo social, en este caso, en nuestro ejercicio de los experimentos de Oxford, un grupo de seis mujeres, de 6 señoras, un grupo social que se hace uno, un grupo social que forma unidad, una unidad social, que además no solo es un grupo que forma unidad, sino que internamente se siente como familia, se siente como grupo primario. Miren el hallazgo, es una cosa notable, es una cosa que te cambia la manera de entender el mundo, que como relaciones industriales para nosotros nos cambia completamente la manera de enfrentarnos a lo que antes era un mundo taylorista. Nos cambia completamente la manera de entender el mundo y además fíjense las otras propuestas del Mayo o los otros hallazgos del Mayo. El Mayo dice que la organización formal está compuesta por grupos informales. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir el Mayo? Que toda organización, digamos, vamos a decirlo así, vamos a decirlo metafóricamente, declara un grupo formal. Por ejemplo, ¿cómo lo declara? Imagínate un organigrama de una organización. Ponte en tu mente ahorita un organigrama. ¿Lo ves? Diferentes posiciones ocupadas por personas o cargos o roles, como tú quieras. Unos están abajo en la línea jerárquica, otros más arriba, están unidos por líneas que son líneas de autoridad, de comunicación, de jerarquía. Ok, eso es un grupo formal declarado así por la organización, pero
dice Elton Mayo, descubre Elton Mayo que esos grupos formales crean inevitablemente grupos informales que se estructuran y que son grupos informales que tienen ellos internamente su propio líder, sus propias normas, su propio esprit de corps, su propio sentido de pertenencia. Y así es como Elton Mayo dice entonces que la empresa, la gran empresa, se concibe como una organización formal que está, digamos, declarada como formal en el organigrama, pero que a lo interno está compuesta por muchos grupos que son informales, que entre ellos generan sus propias reglas de conducta, sus propios sentidos de pertenencia. Esos grupos informales, ellos a lo interno del grupo informal, esos grupos informales definen, perdón, cómo van a administrar sus recompensas y sus castigos. O sea, no, independientemente de las recompensas y los castigos que te imponga la organización o los capataces funcionales, cada grupo a lo interno decide cuáles van a ser sus metas. Por ejemplo, cuando vemos en la experiencia de iluminación que el grupo decide mantener la producción igual, eso no es casualidad. El grupo a lo interno le decidió que sus metas iban a ser las mismas. Y cuando con Elton Mayo vemos que la producción aumenta, no es casualidad. Los grupos a lo interno decidieron que iban a aumentar. Esas reglas de conducta, independientemente de lo que proponga formalmente la empresa, esas reglas de conducta se generan de manera espontánea, de manera natural en los equipos y forman eso que llama el Mayo los grupos informales. Y además, dice el Mayo que cada miembro del grupo informal acepta esos principios y esas reglas y esas metas del grupo informal y los incorpora a su comportamiento. O sea, tú actúas como actúa tu grupo. Independientemente de que la organización diga que tu grupo actúa de una manera y tú actúas como el grupo. Por lo tanto, por eso es que Elton Mayo propone la idea de que el trabajo es un fruto social. O sea que cuando vemos al trabajador, digamos, realizando su trabajo en la industria, por supuesto, cada trabajador realizando su trabajo hace su trabajo, hace un aporte, pero el rendimiento de ese trabajador, el rendimiento de ese aporte, tú no lo puedes medir como el pedacito de trabajo que aportó ese trabajador. El trabajo y el rendimiento del trabajo es social, es fruto social, es el trabajo del grupo, el trabajo del equipo. Por lo tanto, nos dice, todas estas son ideas del Tomayo, por lo tanto nos dice el Tomayo que el comportamiento individual se apoya en el comportamiento grupal y que los trabajadores no actúan como individuos aislados, que los trabajadores siempre van a actuar grupalmente y van a pensar como grupo y van a actuar como grupo. Al punto de que cuando tú respetas esas normas internas informales del grupo, el nivel de producción va a estar determinado por las expectativas del grupo. Es el grupo el que va a decir cuánto trabajamos. Y por eso es que ocurre lo que decimos acá en el segundo párrafo. Los obreros que producen muy por encima o muy por debajo de lo que el grupo, entiendan, el grupo informal, el grupo a lo interno decidió, son rechazados y son penalizados. Por ejemplo, ¿por qué es rechazado uno que produzca muy por encima? Imagínate, y aquí llego a la explicación de por qué fue importante el cambio de 100 a 6. ¿Se acuerdan? En el tercer paso de los 15 pasos del experimento. Les dije, es muy importante y ya se los explico, ahora se los estoy explicando. Cuando tú te comparas, tú mujer, te comparas con otras 99 mujeres, bueno, 99 mujeres trabajaron y tú no hiciste nada. Pero cuando es una mesa de 6, están 5 mujeres trabajando y tú haciendo nada, obviamente las otras 5 se van a dar cuenta. Por eso es que aquel cambio fue muy importante y por eso es que este párrafo lo dice. Los obreros que producen muy por encima o muy por debajo de la norma grupal son penalizados por sus compañeros. ¿Por qué muy por encima? Porque si en la mesa de 6, claro, alguien que produce por encima es una amenaza, dice Priscila. Por supuesto, ¿por qué? Porque si viene un capataz funcional, ve la mesa de 6 y ve que una señora está produciendo más, le va a decir a las otras 5, mira, ustedes no están produciendo suficiente, si ella es capaz de producir eso, denle ustedes también.
que están flojeando, están holgazaneando. Entonces, ¿qué van a decirle las otras 5 a la que está produciendo mucho? Le va a decir, mira, cariñito, bájale 2 porque yo no quiero matarme, pues. Y alguien que trabaja por debajo también, porque si yo veo que alguien está trabajando por debajo, yo o cualquiera de las otras 5 mujeres le va a decir a la que está trabajando por debajo, le va a decir, mira, mi linda, tú viniste a pasear o aquí, tú viniste a que yo te haga el trabajo y que tu pago a destajo salga de mi trabajo. No, muévela, dale. O sea, date cuenta cómo la dinámica informal del grupo es muy importante y esto es valioso, esto es lo que descubre Elton Mayo. Por eso decimos entonces que Elton Mayo produce un cambio notable en el pensamiento y en la teoría de la organización. Los cambios de Elton Mayo cambiaron completamente el pensamiento organizativo en la época. ¿Por qué? Precisamente por lo que estamos diciendo en la lámina, por la lógica grupal, por la lógica de la comprensión. Comprender que la conducta no es individual sino grupal lleva a que Mayo proponga, miren los párrafos que tengo acá, proponga que la administración de la empresa debía entender a la conducta humana como una conducta grupal y además propuso que la administración, en este momento, relaciones industriales, que es la que se ocupa de estas relaciones con los trabajadores, desarrollen el comportamiento humano en la industria o la conducta humana en la industria a través de la utilización de y escuchen estas palabras y piensen estas palabras en labios de Taylor, por ejemplo, motivación, liderazgo, comunicación. ¿Tú te imaginas Taylor hablando de motivación, de comunicación y de liderazgo? No, pero de nuevo, no porque Taylor hubiera sido malo, sino porque en aquel momento no se pensó que tuvo Elton Mayo que descubrir lo que descubrió para darse cuenta, obvio, al trabajador hay que motivarlo, hay que dirigirlo, en fin. Y eh, este descubrimiento del lado humano del trabajador es lo que decimos en el párrafo segundo, lo que se conoce como teoría de las relaciones humanas. O sea, cuando hablamos del Mayo como padre de la teoría de las relaciones humanas, nos referimos a esto, al descubrir el lado humano del trabajador. Y por eso es que decimos en la primera línea, Mayo propuso cambiar la manera mecánica taylorista, pues mecánica taylorista, o la forma de máquina de comprender el comportamiento humano en la organización, por otro que tenga más en cuenta, escuchen estas palabras, ¿te imaginas estas palabras en Taylor? Sentimientos, actitudes. ¿Ven lo que nos cambia el Mayo la manera de entender el trabajo? Bueno, aquí me pregunto, ¿esto será el mayismo? Porque entiende que nosotros los aportes de Fayol lo llamamos el fayolismo, a los aportes de Taylor lo llamamos el taylorismo. ¿Estos aportes se llaman el mayismo? Pues no. Esta nueva manera de entender el trabajo humano, que ya de Mayo en adelante ya el mundo, el pensamiento organizativo cambia, esta nueva manera de entender el trabajo humano en la gran empresa se conoce como efecto Hawthorne. No se le conoce como mayismo, sino como efecto Hawthorne. Señores, ¿qué les parece? Claro, Taylor, pero dice Priscila, sin importar la parte humana, no es que no le importaba, es que simplemente en aquel momento no se pensaba en eso, o sea, no había, no era, pues, no tenemos cómo criticarlo en este momento, no había, no era teoría, no era, en fin, sí, tal cual, eran una máquina pegada de la máquina. Bueno, nos quedan 2 minutitos, vamos a ver si podemos en 2 minutitos terminar. Quiero presentarles 2 libros. Un libro escrito precisamente por Elton Mayo, donde Elton Mayo narra en primera persona sus experiencias. De este libro, no se los entregué todo porque es un libro, es muy extenso. Y de este libro tienen solamente el capítulo donde Elton Mayo narra su experiencia en el test room. Está en módulo 7. Y además hay otro libro importante que es este, fíjate, el que escriben Ross Lisberger con el señor Dixon, el que era de la planta, que es un libro, pues además no por ello deja de ser un libro
que no sea importante. Mira que es editado por la Universidad de Harvard, donde está, así como el texto del Tomayo es la reflexión teórica de todos los hallazgos, digamos, conceptuales que vimos durante la clase. Este libro de Ross Lisberger y de Dixon tiene todos los datos, o sea, todos los datos, los registros, las cifras, lo que midieron, lo que aumentó, está en este libro. ¿Qué pasó con la planta? ¿La planta existe? Pues no, la planta cerró en 1983, ya era, digamos, ineficiente tener un edificio tan re grande para nada, o sea, el método de producción cambió, etcétera. Y lo que existe hoy es que el pequeñito tanque de agua que les dije, recuérdenlo, existe como museo así, esto es lo que hay hoy, esto es lo que hay hoy en Cícero. Fíjense, es un de esos típicos mall suburbanos de Estados Unidos que son así planos, donde hay una zapatería, una farmacia, un abasto. Eso es lo que hay. Y la torrecita que la dejaron, digamos, como homenaje digamos, al mayismo, a lo que fue, digamos, la experiencia de Harvard. Bueno, por mí terminamos. No sé si ustedes quieren abrir una siguiente sesión para hacer comentarios y